Para comenzar, algo que me llama mucho la atención es el nombre del álbum y me encantaría saber qué significa y por qué decidieron que ese fuera el título. Bueno, sí, Yiskisha, bueno, para empezar es una larga historia, pero te la voy a resumir lo más que pueda. Eh, Nosotros, con el primer disco que se llama Hijos del Sol, tuvimos acercamiento con dos comunidades indígenas de aquí, de Costa Rica, y una de ellas fue la comunidad Cabecar, y por medio de esa comunidad, una amiga que habla la lengua, ¿verdad? Que vive en Alto Pacuare, que así es como se llama el lugar o la zona donde ella es. eh, un día conversando me dijo, vas a hacer una canción que se llama Yiskishar. Entonces ahí empezó como esa curiosidad de explorar el concepto y creo que eso empezó como a tomar fuerza conforme fue pasando el tiempo. Y bueno, ¿qué significa Yiskishar? Yiskishar significa literalmente mis raíces, pero desde la cosmovisión o desde la parte social, ¿verdad? Del pueblo cabécar, las raíces se toman desde el lado femenino, ¿verdad? Son la herencia de las abuelas, de los antepasados, pero femeninos de una familia, porque ellos a través de la mujer heredan el apellido o el clan, para decirlo de una manera correcta. Em, y eso pues resonó mucho, a mí me resonó mucho cuando compuse Yiskisha la canción, porque quería hacer un homenaje a mi madre, a mis hermanas, a mi abuela. Yo durante mucho tiempo crecí solo entre mujeres y quise como hacer un homenaje y a la vez también este homenaje a este concepto del pueblo cabécar, ¿verdad? Sin embargo, conforme vas conociendo más todavía, te das cuenta que el concepto es más amplio, porque dependiendo del contexto en el que lo apliques, también aplica, por ejemplo, a la madre tierra o a la luna, que es mujer. Entonces, creo que encierra un concepto muy, muy bonito. Y cuando estábamos terminando la producción allá en Argentina, eh, un día que estábamos así con mucho frío, hace 2 años exactamente, eh, conversábamos Bob y yo le decía que cuál nombre le íbamos a poner al disco, que qué le resonaba a él, y los dos llegamos a la conclusión de que Jisky Cha englobaba todo lo que el álbum completo quería decir. Entonces ahí fue donde se tomó la decisión, casi que fue como que la energía de las palabras nos dijeron, este es y por aquí tienen que ir. Excelente, me encanta la historia, la profundidad que tiene y creo que algo que tenemos que recalcar mucho en esta parte es de que siempre detrás de un álbum, detrás de una canción hay una gran historia y como lo mencionas, esta tiene mucho sentimiento. A mí me encantaría saber, bueno, se describe el álbum como una obra conceptual. Y si tuvieran que invitar al público a recorrer este viaje de principio a fin, ¿qué emociones esperan que viva quien lo escuche completo? Bueno, a mí me gusta más que la gente lo experimente sin que sea una visita guiada. No sé si me entiendes lo que quiero decir, pero me gusta más eso, pero creo que cada canción de alguna manera fue pensada, o el orden, digamos, del disco fue pensado para que sea un viaje, exactamente como vos lo decís. Y hay una particularidad que creo que si se toman el tiempito y nos hacen ese honor de escuchar los dos discos, van a notar que el primer disco gira en torno al sol, a la luz, ¿verdad? Al día como tal. Y el segundo disco es un poco más rockero, tiene más punch y gira en torno a la parte oscura, ¿qué te puedo decir? A la luna, ¿verdad? Esa energía que tiene la noche mística y como te decía, el tema femenino es muy fuerte en el segundo álbum. Entonces, eh, creo que lo interesante sería oír los dos seguidos y notar
ese cambio de un disco a otro, pero siempre he apostado mucho por el arte que hay detrás de como decís vos, un disco de 10 canciones, que generalmente no son canciones al azar, casi siempre hay una razón de ser del orden, de la manera en que se escribió, etcétera, ¿verdad? Ahorita que mencionaste justamente la parte de linaje femenino, como ya lo dijiste, obviamente hay un homenaje muy claro, por ejemplo, a las abuelas, a las madres y a la espiritualidad. Pero a mí algo que me cuestiona mucho es cómo lograron traducir todas esas ideas tan profundas en canciones de rock. Bueno, yo soy creyente de que el rock tiene algo muy particular desde su origen, y es que el rock es algo muy visceral, ¿verdad? Desde su creación, cuando se fusionaron el blues, el jazz allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Con esta influencia que se tuvieron de toda la situación sociopolítica que vivía en ese momento su origen, ¿verdad? Para no redundar mucho, creo que siempre ha tenido como ese aire visceral, ¿verdad? Ese aire de tengo que decirlo desde adentro. Y eso creo que empata mucho con nuestra realidad como latinoamericanos. Eh, Desde México hasta Argentina creo que compartimos muchas cosas, y, y, y creo que también conecta muy bien justamente por eso, porque tiene un origen de raíz muy fuerte. Entonces, al final termina creo que fluyendo de una manera muy natural, y también tenemos mucha influencia de cosas que también inevitablemente ya habíamos escuchado. Uno lo ve, por ejemplo, en un disco como El Equilibrio de los Jaguares, eh, que hacen una fusión lindísima de sonidos mesoamericanos con un rock. Ahora estoy escuchando a una compatriota tuya se llama Ana Fiori, que hace metal también con sonidos ahí mesoamericanos. Entonces, cuando uno oye eso, uno dice, es que nunca han estado separados. Y creo que cuando uno entiende que las raíces vienen desde lo más profundo del ser humano, entiende por qué, digámoslo así, empatan perfectamente. Te entiendo completamente. Para continuar, el disco pues aborda temas como la introspección, la identidad y la conexión espiritual. A mí me encantaría saber cuál fue la canción más desafiante de escribir o producir y por qué esa canción. Bueno, qué buena pregunta porque nunca me la habían hecho. Eh, a veces las canciones fluyen. Creo que contrario a lo que podría decirte, ¿verdad? Ya poniéndole un poquito más de mente al asunto, creo que a veces cuando una canción sale en una tirada, como decimos nosotros, de un solo, sin que dure muchos días, sino que fluyó, ahí entra como la parte de la inseguridad, de decir, no sé, ¿será que esto está bien? Porque es muy extraño que pase eso, eh, que fluye también cada parte de la canción que sale. Y eso pasó con algunas canciones de este disco. Por ejemplo, Jiskisha, justamente es una canción que fluyó de una manera muy extraña, primero porque tiene una parte A que está en 7/4, después en el coro hace 4/4, regresa a los 7/4 y está en ese constante cambio, y además está también escrita de una manera modal, y es lo que le da ese sonido interesante a la canción. Y te salen muchas dudas. Cuando ya la terminas, empiezan a saltar esas dudas. ¿Será que esto está bien? ¿Será que suena agradable? ¿Será que va a funcionar? Y creo que gran parte de la gran ventaja que tenemos nosotros es que al trabajar con un productor, nosotros somos de dejarle a él las decisiones finales. Él nos toma el parecer,
y todo es en conjunto, pero confiamos en el criterio de él como productor y justamente para eso se contrata. Sí. Entonces creo que podría decirte que Yiskisha es esa canción. A mí, yo otra duda que tengo es, después de lanzar 4 sencillos, finalmente presentar su primer álbum, ¿sienten que este disco representa la esencia o, bueno, de ustedes la banda, o creen que apenas está mostrando el inicio de todo lo que se viene? Bueno, en realidad, este fue el segundo álbum. Yiskisha es el segundo álbum. El primer álbum se llamó Hijos del Sol. Creo que Hijos del Sol marcó un tema de identidad que todavía no lo teníamos tan claro. Eh, Esta canción como tal, Hijos del Sol, nos llevó a conocer territorios indígenas, nos llevó a conocer eh, dos comunidades indígenas muy importantes de acá y también hacernos amigos de ellos y conocer también sus situaciones sociales. Entonces creo que eso sin forzarlo nos fue dando la pauta de lo que teníamos que hacer. Y cuando empezamos a abordar la producción o la preproducción del segundo disco, el productor fue muy claro y nos dijo, ustedes tienen que irse por ahí, porque les fluye, porque quedó demostrado con el primer disco que esta es la identidad del grupo. Y, y, y sí, o sea, creo que en Jiskisha ya cada canción, cada cosa fue mucho más consciente a la hora de sentarnos a producir. Incluso cuando vos escuchas el inicio del disco, empieza con el sonido de unos caracoles, con el sonido de ocarinas. eh, entonces ya decís, bueno, ya lo teníamos un poquito más claro, ¿verdad? Ok. Ya para poder cerrar esta parte de la entrevista y como última pregunta, a mí me encantaría saber qué sigue para Sindra. Después de este lanzamiento, ¿podemos esperar presentaciones en vivo, una gira o proyectos que continúen contando esta historia? Claro, claro, vienen muchas cosas. Somos una banda independiente, autogestionada. Eso quizás limita un poquito lo que quisiéramos hacer. Sin embargo, trabajamos duro para poder hacerlo. Ya en febrero estuvimos allá en Ciudad de México por sexta vez. Ahorita estamos planificando una segunda ida en este año. Queremos cada vez estar más cerca del clan allá en Ciudad de México. Creo que hemos ido sembrando la semillita de a poco y ya nos hemos topado con la linda sorpresa de que cuando vamos ya nos preguntan que a dónde vamos a estar, que a dónde vamos a tocar, que si vamos a estar en el Chopo. Y esta vez, por ejemplo, nos tocó muchísimo toparnos con un amigo que había comprado el primer disco la primera vez que fuimos al Chopo y llegó a saludarnos y nos dijo que si nos acordábamos de él y claro que sí nos acordábamos porque teníamos una foto con él y siempre queda en el recuerdo de eso lindo de la primera vez, ¿verdad? Sí, Sí, vienen muchas cosas para Shindra y estamos en constante, ¿verdad? Búsqueda de trabajo, de estar tocando, de estar presentes y un objetivo muy importante, como te digo, es estar yendo con más constancia allá, al hermoso país de ustedes que la verdad amamos montones.